Spider-Man Fanfic Niñeros por Obligación capítulo 109, 112 XXX. Dejando el edificio Baxter bajo el cuidado de las versiones adultas de Franklin y Valeria, permitió a Peter marchar de regreso al lugar donde cuidaba a las pequeñas heroínas y villanas junto a otras personas más. Personas que lo ayudaban a vigilar las hiperactivas niñas que miraban cada cosa que pasaba en la gran ciudad, llamando la atención de varios transeúntes o incluso haciendo que más de una anciana les dedique una sonrisa amigable. Janet le había insistido a Peter, junto a las demás rejuvenecidas mujeres, que llevase su nuevo regalo debajo de la ropa. Con la excusa de que un héroe siempre tiene que estar listo para usar una cabina telefónica como en las películas que Laura veía cada vez que tenía la oportunidad en la televisión. Aquello le había hecho gracia a más de una de las adultas que iban junto a la araña, insinuando de forma disimulada que los vidrios de las cabinas no eran muy oscuras como se creían, por lo que Peter mostraría más de lo que le gustaría al mundo. Este quería sentirse molesto, pero tener que lidiar con los deditos de una diminuta Black Widow que picaban sus labios y una inquieta Mockingbird que deslizaba su mano en la mejilla apenas rasposa, le obligaban a tener que dar mordiscos juguetones para divertidas y sacarles unos chillidos de sorpresa. Raspa, es chistosa, comentó una jovencita Bobby, animándose a estirar un poco su cuerpito para rozar con su mejilla contra la barba. Es verdad, pero me gusta el Peter sin barba, confirmó con un pronunciado acento ruso la mini espía rusa, imitando el accionar de su colega con la mano, pero decidiendo que prefería la versión afeitada de su amado. ¿El Peter sin barba? ¿Acaso soy otra persona así como estoy ahora? Divertido por cómo platicaban las dos niñas en sus brazos, el adulto quiso saber, ignorando las miradas que Betsy y Anna Marie le dirigían a su rostro mientras asentían en silencio. Como si aprobasen las observaciones de las pequeñas espías de S.H.I.E.L.D. Antes de que alguna de ellas pudiese llegar a decir algo, la cabeza de Peter parecía estar a punto de estallar debido al zumbido que retumbaba para advertirle de un peligro. Dicha acción alertó a las demás personas, teniendo que apresurarse para tomar a las niñas con cuidado y protegerles de cualquier hecho que podría suceder. Sirenas de policías y gente gritando entre miedo y asco le permitieron al Parker la distracción suficiente para entregarle a María las dos pequeñas que abrazaba, metiéndose luego en un callejón para regresar columpiándose por los edificios con su nuevo traje en dirección al centro caótico que la gente de New York había creado. «No. Spider-Man», exclamó Felicia al verlo avanzar velozmente al punto de reunión, como si temiese que la separación que tenía con él fuese un presagio de algo malo. «Vamos a seguirlo». Carol clamó igualmente, tirando del brazo derecho de su pupila para no perderle el rastro a su araña. «Apúrate, Kamala. Puede pasarle algo». La reina de los inhumanos le rogó a su súbdita, emulando el accionar de Captain Marvel y jalando la extremidad izquierda de la pakistaní. «Rachel, papá podría necesitar ayuda. Llévanos hasta allá por favor». Franklin Richards le pidió a la mutante pelirroja mientras sostenía las manos de su hermana y madre. Muchos más gritos provenientes de las protegidas e hijos del tótem terminaron por convencer a las féminas adultas, ya que también querían estar seguras de que nada malo suceda, por lo que se acercaron al eje de peligro que Spider-Man había sentido antes y mantuvieron la distancia para no poner en peligro a las mini heroínas y villanas. La imagen de una figura antropográficamente masculina detuvo en sus pasos a todas las personas que convivían junto al vigilante de Kens en sus lugares, generando en Janet y Jennifer un poco de náuseas por la falta de cabeza que el hombre presentaba, teniendo en su lugar un gran ojo que tenía una pupila azul y cientos de venas rojizas por todos lados. Wanda, Emma, Bobby y Jessica sintieron un poco de asco al ver que el sujeto que atraía la atención de todo el mundo, tenía en su mano izquierda lo que parecía ser un ojo más grande de lo normal con un largo nervio óptico ensangrentado colgando, como si acabase de ser arrancado de cuajo. Peter reconoció a la perfección lo que Orb tenía en su poder y alzaba en alto orgullosamente, obligando a todos los espectadores a retroceder lentamente, así como la policía acató su pedido al ver que no hacía chistes para romper la tensión. Esa era la única manera que la Avenger tenía para que todo Nib le hiciese caso sin necesidad de estar en su traje blanco y negro, reminiscencia de Venom, o con más de la mitad de la ciudad destruida. «Saquen a todos de aquí ahora».
Sáquenlos y cierren los ojos. Obedeciendo instintivamente a su sentido arácnido, ordenó desesperadamente Spider-Man al sentir que su migraña empeoraba al ver que sus protegidas estaban allí presentes entre la gente también. Orb no hizo caso a los gritos del héroe, dedicando toda su atención al resplandor que el ojo perteneciente a un Watcher emitía sin parar, creando unas olas de estática que poco a poco se iban expandiendo en todas direcciones. Esto no es un ojo. Ya no. Es una bomba. Una bomba llena de secretos, comenzó a hablar el villano que pocas veces le había dado problema alguno al Parker cuando lo enfrentó junto a Logan. Pero esta vez era distinto, y no solo él podía sentir el cambio en el ambiente, sino que las pequeñas y demás mujeres que se preocupaban demasiado por el vigilante de Keynes lo percibían en sus interiores. Como si lo que estuviese a punto de suceder les cambiaría la vida. Peter quería gritarles a las féminas para que al menos cerrasen los ojos, solo para quedarse con las palabras en la boca, cuando los rayos provenientes del ojo reptaron por el suelo y lo tocaron, enviándolo a volar por el aire mientras veía como las personas que convivían con él sufrían el mismo destino, reaccionando rápidamente para lanzar unas redes detrás de todos ellos y amortiguar sus caídas, algo que no pasó lo mismo con él. ¿Y qué hacen las bombas? Estallan. Tantos secretos profundos, todos liberados ahora. Esto será divertido de ver, exclamó Orb dramáticamente, ansioso por ver el resultado de su ataque, solo para ser atrapado por una línea de telaraña que lo propulsó directamente a los pies de Spidey, noqueándolo antes de dejar que el héroe caiga de rodillas, tomándose la cabeza mientras memorias desde un tercer punto de vista abrumaban su cerebro. Algo que todas las demás personas allegadas a él padecían en ese momento. He visto cosas patéticas en mi vida, pero esto es realmente lo más patético de todo, el mismísimo Matu dijo a Deadpool, ya que este era el único que le prestaba atención. Tú dices. Porque me imagino que hubieron cosas peores, ¿o no? Extrañándose del nivel con el que el Watcher catalogó la titánica pelea que se llevaba entre Pietro Maximoff y Namor Mackenzie dentro de la jaula. Bueno, creo que eso se ha ganado un nuevo puesto, dudando por un segundo, el ser superior pensó hasta que su mirada se dirigió a donde Lockheed y Sabretooth se gruñían como perros rabiosos a punto de morderse. Genial. Una nueva pelea. Viendo las enormes probabilidades de hacer dinero fácil con los dos canes, el mercenario Bocasas se alejó del observador multiuniversal para contarle a sus colegas de trabajo sobre la noticia. El resto de la gente solo parecía abstraída ante la muestra de poca camaradería que presentaban Quicksilver y el príncipe de Atlantis, quienes no solo se daban cabezazos, sino que también recurrían a sucios trucos como golpes bajos, mordidas e incluso piquetes a los pectorales para evitar ahorcamientos. Obviamente este último hecho fue llevado a cabo por un desesperado hijo de Magneto que se jugaba una extensión proporcionada por el mismísimo Logan, mientras que Namor había puesto en mesa una porción de su reino a disposición del ganador. Hulk, se quejó el pequeño ser verde ante tanta falta de respeto por su deporte preferido, algo a lo que Thor y Dating apoyaron silenciosamente. Eso es trampa. ¿Por qué no pelean bien? Clint murmuró fastidiado en los brazos de Songbird, deseando tener su rifle de dardos para dispararles a los dos luchadores. Quizás son débiles, opinó el supersoldadito, usando inconscientemente su escudo para enceguecer al Atlante, acción que fue vista por Tony. ¿Me lo prestas? Con una rara muestra de amabilidad para los adultos que estaban cerca, pero sin saber que se debía todo a Madame Masque, pidió el rejuvenecido Iron Man. Sí, toma, pero no lo rompas. Sin molestarse, Steve le entregó su emblema conocido en todo el mundo, no sin antes advertirle. No te preocupes, con una sonrisa inocente, pero escondiendo el alma dañina que todo infante tenía, Stark se dedicó inmediatamente a dejar ciegos a los dos mutantes por momentos esporádicos. Por supuesto que esto fue notado por Logan y Ororo, pero ninguno de los dos decidió decir algo en contra, ya que era divertido ver cómo sus colegas portadores de Gen Décimo se retorcían de dolor cuando recibían un golpe durante sus distracciones. Además de que estaban más que seguros, gracias a las predicciones que la cabeza de Vision daba, que esto terminaría en un empate y tendrían parte de un reino subacuático para el final del día.
Imágenes fluían libremente a través de sus cerebros, llenándolos con información que desconocían o simplemente ignoraron en su tiempo. El dolor provocado por las punzadas fue inevitable para cualquiera, obligándolos a hincarse y tomar sus sienes en un claro propósito de frenar la oleada de migrañas que iban a sufrir. El tótem arácnido revivió el instante en que la araña que lo mordió en la mano le brindó los poderes, notando que momentos después este animal picó a una persona más. Una chica para ser más específico. Un dato que él nunca supo, así como tampoco tuvo conocimiento del momento en que la adolescente perdió el control delante de sus padres, cuando de sus manos estallaron incontrolablemente redes de telarañas. Peter atestiguó en medio de sus migrañas y el intento de acercarse a donde sus protegidas estaban, como Ezequiel Sims visitaba la ahora llamada familia Mohon, presentándose como un hombre de amplios conocimientos en el tema. Le vio enseñarle a controlar sus habilidades, admirando la velocidad con que absorbía los conocimientos. Y también observó el instante final en que la encerró en un búnker similar al que le fue ofrecido tiempo atrás para evitar la confrontación con Morlun, pudiendo ver antes de recuperar la compostura la contraseña necesaria para abrir el lugar de contención. Las demás personas que vivían junto a él bajo el techo de la mansión Avengers sintieron que sus cerebros captaban historias que nunca quisieron creer o simplemente desconocían sobre el hombre que las alimentaba y cuidaba a costa de su propia salud inclusive. La joven reina de los inhumanos, una diminuta Captain Marvel y Kamala Khan vieron desde un punto de vista omnipresente como un emocionado Peter luchaba en una jaula por un puñado de dólares que le fueron negados posteriormente. Miraron cómo discutió con el gerente del lugar, para después vengarse al dejar pasar libremente a un ratero que se apropió de las recaudaciones del espectáculo. Y finalmente observaron el irónico final que esa noche tuvo para el tótem, siendo como un pequeño acto podía cambiar para siempre la vida de una persona cuando llegó a su casa y descubrió que el ladrón que había dejado escapar terminó asesinando a su tío, quien le dejó su tan conocido mantra como legado. Wanda Maximoff comprendió por qué le dolió tanto a su amado el revivir las pesadillas que ella provocó con su desequilibrio mental pasajero. Apreció el rostro jovial y feliz de un joven adulto que estaba terminando sus estudios secundarios con una joven rubia. Comprendió el amor que tuvo por ella, así como las constantes idas y vueltas que aquella relación tuvo por diversos motivos tales como la muerte de un policía o la sensación de culpa por no haber podido salvarlo. La romaní finalmente vio lo que asentó el temple del vigilante de Keynes cuando Green Goblin secuestró a la muchacha y la arrojó al vacío, mientras un desesperado Spider-Man arrojaba una línea de telaraña para alcanzarla, algo que logró pero a costa de un latigazo que se llevó la vida de la joven. Una pequeña X-23 solo pudo presenciar el momento en que Peter descubrió que Miles Warren había creado varios clones a partir de él luego de haber sido desmayado durante una pelea. En lugar de aliarse, pelearon en un principio para finalmente ver triunfar a Spidey. Años después el mismo clon hizo acto de aparición, revelándose como Ben Parker y siendo el Spider-Man original, poniendo en jaque la propia existencia físico-emocional del héroe durante un largo tiempo, hasta que Osborn mató al original Scarlet Spider con su deslizador y se convirtió en polvo frente a los ojos del castaño. Las mini espías de S.H.I.E.L.D., acompañadas de Hill, cerraban con fuerza los ojos llenos de lágrimas, pero ni siquiera así eran capaces de detener las miles de imágenes que recibía su cerebro. Les fue difícil de comprender el momento que vio a su araña casado con Mary Jane Watson, y que ésta estuviese esperando un bebé que ponía sonrisas en los rostros de sus padres. Vieron como una mujer que personificó a una mesera y posteriormente a una enfermera envenenaba lentamente a la pelirroja, obligando a que la antigua esposa del héroe de Keynes tuviese un parto prematuro que terminó con la pérdida de una bebé y una gran angustia depresiva para el tótem. Una impotente Emma Frost, junto a sus hijas, solo pudieron ver cómo su amado esposo padre peleaba contra Kraven el cazador, logrando ser engañado y vencido, dándole así oportunidad al villano de inocularle una droga poderosa que indujo al castaño en un estado de coma para después enterrarlo vivo durante 2 semanas. Apreciaron en contra de su voluntad como durante ese tiempo, el villano adoptó el traje negro del tótem y cometió una brutal justicia a los criminales, sellando todo ese hecho cuando Peter logró salir de su tumba y descubrir el que cazador se había suicidado de un tiro en la cabeza.
Julia Carpenter, incluso estando actualmente en los brazos de Anya junto a Jessica, compartió con ella las visiones de un furioso Peter que se enteró de lo que le habían hecho a su hermano y a Matthew Franklin toda la familia Kravinov. Lo vieron consumirse en la ira y prometer cazar a Sasha y toda su familia, llegando al punto de utilizar un ejército de arañas y también arrancarle parte de la cara a la esposa de Kraven. La rejuvenecida Jennifer Walters comprendió el motivo por el cual todo Manhattan obtuvo poderes similares al de él. También supo que una mujer conocida como The Queen intentó aparearse con el héroe, pero tras lograr detenerla ve que su cuerpo empieza a sufrir una mutación drástica que lo transforma en una horrible araña. Terminando todo el hecho cuando el propio cuerpo de Peter transformado fue incapaz de soportar dicha mutación, liberando de su interior al hombre que empezó a amar con unas nuevas habilidades complementarias. Felicia vio el dolor en su araña cuando se enfrentó a un par de jóvenes que resultaron ser el producto de la infidelidad de su querida Gwen Stacy y el psicópata Norman Osborn. Observó cómo fue obligado a pelear contra ellos cuando estos tenían la creencia de que el asesino de su madre había sido el Castaño. Black Cat solamente pudo atestiguar la traición en el rostro de Peter cuando se enteró que incluso MJ sabía de lo que Stacy había hecho durante su viaje a Europa. Y luego él como descubrió que todo fue una cruel y perversa ilusión de misterio. Las portadoras de una fuerza cósmica conocieron el punto al cual Peter llegaría para salvar a alguien, muriendo incluso por ellos para ser necesario y traerlos de nuevo a la vida, tal como lo atestiguaron cuando el arácnido héroe estuvo a Thanos y muerte. Sabían que una pelea de tal magnitud era completamente idiota, pero aún así pudieron ver cómo Peter se negaba a que una niña falleciese, ganándose el respeto de la entidad y permitiéndole volver al mundo de los vivos. Rachel Grace se enteró cuando Spider-Man fue portador de la Fuerza Fénix para salvarla durante una misión en conjunta con Excalibur contra un pícaro arcade que había puesto en peligro su vida, haciéndola sentir realmente mal por todo lo que le había dicho anteriormente. Janet aguantó sus ganas de vomitar cuando revivió el momento en que Peter luchaba no solo contra una enfermedad terminal, sino también contra un vampiro llamado Morlun que le arrancó un ojo de su cuenca y lo devoró frente a él, para después golpearlo brutalmente hasta dejarlo en el umbral de la vida y la muerte, inclinándose por este último al final. Y así renacer días después como el hombre que conoce y cuida de ella. La diosa embustera ahogó su rabia para con Tony Stark y los demás que convencieron a un ingenuo Peter Parker para unirse a lo que era un registro de superhéroes. Algo que no solo condenó por completo la vida del vigilante, sino que también el ostracismo por parte de sus pares. Lo vio convertirse en un objetivo móvil para todo el mundo, siendo constantemente amenazado por héroes y villanos, llegando al punto en que intentaron asesinarlo, pero en su lugar su tía fue herida de gravedad. Una herida a la que varios héroes se negaron a curar por despecho al tótem, llevándolo al punto de la desesperación en donde Peter y MJ realizaron un trato con Mephisto. Un trato que no solo se llevó el matrimonio que tenían, sino que también a la niña que nuevamente estaba esperando ellos y que desconocían hasta que el mismo diablo se los dijo como burla. Rogue y Psylocke tapaban sus oídos para no escuchar el crujido de huesos rotos que Colossus y Magik indujeron en el Avenger cuando estos estuvieron poseídos por Phoenix en el limbo. Miraron juntas cómo Spider-Man se ponía de pie siempre y mantenía un semblante lúdico que terminaba enfureciendo por completo a los hermanos rusos, llegando al límite cuando cayeron en la trampa psicológica que el cabeza de Red les tendió para pelearse entre sí por el poder ilimitado. Sue, Franklin y Valeria tan solo podían abrir sus bocas en admiración y cariño cuando en el momento más oscuro de la vida del hombre que querían vio a alguien mucho más grande que todo lo que existía. Un nudo se formó en sus gargantas en el instante que un anciano se le presentó en un callejón al Parker, tendiéndole una mano e invitándolo a comer. Habían visto la desesperación en la vida del héroe por lo sucedido durante la Civil War, dejándolo sin dinero, con su figura materna en peligro de muerte y un matrimonio que se sostenía apenas. El trío de rubios fantásticos miraron asombrados al anciano que reveló un aura enceguecedora que lo terminó por convertirlo en simplemente una luz que era mucho más antiguo que cualquier otra entidad. Conocido solo por algunos como The One Above All.
no pudieron sentir pena cuando oyeron al parque realizar pregunta tras pregunta, insistiéndole en cambiar la historia y quitarle sus penurias, pero en su lugar vieron que el hombre adulto le llevó a una playa repleta de gente, las cuales terminaron siendo una pequeña fracción de aquellas que él había salvado desinteresadamente. Las visiones terminaron repentinamente, dejando a todas las personas que estaban bajo la protección de Spidey llorando desconsoladamente mientras este hacía todo lo posible para reunirlas y tranquilizarles, preguntándose qué habían visto para reaccionar de tal manera. Tranquilas. Todo terminó. Todo está bien ahora. El hombre malo ya no las lastimará, prometió Peter, turnándose para abrazar a las pequeñas y besar sus frentes luego de alzar un poco su máscara. Aquello no serenó los ánimos de ellas, pero aún así sintieron el cariño que él podía para lograrlo, por lo que poco a poco fueron calmando sus nervios. Acción que fue imitada por las adultas presentes que insistieron en tener un abrazo con el vigilante, ignorando las miradas curiosas de algunos transeúntes que se dedicaban a tomar fotografías y señalarlos. No se preocupen, he llamado a Franklin y Valeria para que vengan a buscarnos con el Fantastic Car, dijo nuevamente el tótem arácnido, viendo con alivio al dúo de rubios adultos que llegaban por el cielo con el vehículo. Por mi padre, es que esta pelea no terminará nunca. El diminuto dios del trueno murmuró cansinamente, viendo cómo los dos mutantes continuaban peleando entre ellos. ¿Tienes sueño, mi amado? Al ver bostezar al portador de Sartembreaker 2.0, Amora le preguntó mientras lo veían tratar de mantener sus ojos abiertos al estar sentado en el regazo de Brunhilde. ¿Por qué no duerme un rato, mi príncipe? Después de todo, estos plebeyos no merecen su atención, Valkyrie le aconsejó, dedicándose a masajear su cabeza al punto de hacerlo roncar levemente. ¡Hey! Se quejaron al unísono Pietro y Namor. Hulk. Protestó inmediatamente un aburrido Bruce Banner que también deseaba que esto terminase rápido, dedicándoles al dúo una mirada de dolor que no parecía mucho para alguien de su edad, pero debido a que estaba en brazos de una furiosa Red She-Hulk, esta tomó más significado. Muevan sus traseros y terminen esta farsa. Esos dos no aguantarán más atados a los pilares. Betty exclamó a los luchadores al mismo tiempo que señalaba a Lockjaw y Sabretooth, los cuales estaban sujetos en extremos opuestos de la gran sala. Los mutantes con pésima mala suerte no necesitaron ser advertidos nuevamente. Por lo que inmediatamente regresaron a sus horribles performances de pelea, los cuales indignaron por completo a los niños ya que esperaban algo mucho más interesante, llegando al punto en que incluso Matt le pidió a Elektra que le tapase sus cegados ojos para evitar cualquier posibilidad de que vea lo que pasaba en la jaula. ¡Bú! Gritó un joven hechicero supremo que estaba en el suelo entre dos brujas, las cuales sonrieron ante los manierismos del mocoso. Sí, ¡bú! Johnny apoyó la moción que promovía su amigo, sintiendo ganas de meterse él mismo a pelear contra los dos adultos que por alguna razón le hacían enojar. Incluso el rey de los inhumanos mostraba su disgusto, alzando una hoja con el mismo mensaje que Stephen y Human Torch clamaban. Ya me cansé, devuélveme mi escudo. Harto de ver que la batalla no terminaría nunca, el mini Captain America le retiró su arma al entretenido Tony, solo para encargarse él mismo de enceguecer a los mutantes. Con un poco de concentración, la cual consistió en sacar un poco la lengua por entre sus labios sellados y un ceño fruncido, Steve logró cegar al velocista y al Atlante en una sola oportunidad, haciendo que ambos se golpeen con fuerza suficiente como para que se desmayen inmediatamente y queden esparcidos por el suelo con sus extremidades temblando de manera refleja. ¿Sí? Lo logré. Feliz, saltó delante de Sharon el diminuto rubio, haciendo que no solo la fémina se alegrase, sino que tantos héroes como villanos también. Y principalmente Logan, quien tenía en sus manos unos documentos de propiedad firmados por Namor de Submariner. Ninguna de las niñas se había atrevido a hablar desde que regresaron a la seguridad que les proporcionaba el edificio Baxter, decidiendo que era mucho mejor el estar afianzadas al adulto de cabello castaño que se hallaba sentado en el suelo mientras pedía disculpas a las versiones adultas de los hijos de Sue por no poder ayudarlos a preparar un té o alguna otra infusión. Quédate tranquilo, papá.
Sabemos que ellas te necesitan, murmuró Franklin mientras acariciaba el corto pelo rojo de una triste Rachel que sostenía en sus brazos a un joven rubio. ¿Tienes alguna idea de lo que han visto? Esperanzado de poder obtener alguna respuesta, quiso saber el tótem, pero a cambio recibió una negación tácita por parte del rubio. Un suspiro escapó de los labios de la Avenger, quien sintió como Ope y Anya apretaban sus brazos, al igual que el resto de las demás mujeres afectadas por Khan el Conquistador. Peter tuvo que cerrar su ojo izquierdo cuando la pequeña mano temblorosa de Janet se apoyó allí, como si quisiera asegurarse que aún estaba en su lugar, por lo que tuvo que quitarla con suavidad y llevar dicha extremidad a sus labios para besarla con cariño para quitarle sus temores desconocidos. No ayudaba toda la tensión que había en la habitación que un conocido antiguo jefe del ex fotógrafo estuviese despotricando vía televisión mientras transmitían fotografías de él abrazando protectoramente a Ope y Jean, mientras algunos agentes de S.H.I.E.L.D. que él había contactado se llevaban a Orb a prisión. Una vez más podemos ver claramente cómo esa amenaza arácnida atenta contra el bienestar de nuestros jóvenes y niños. Mírenlo cómo intenta aprovecharse de ellas durante la conmoción provocada durante la jornada de hoy. Ciudadanos de New York, les digo nuevamente que ese monstruo enmascarado es un peligro para nuestra comunidad. Hoy fueron aquellas inocentes niñas, mañana podría ser el turno de algún hijo nuestro. Un gruñido por parte de Laura al rostro de JJJ y la sorprendente reacción de Rachel al apagar el televisor fue un alivio para el Parker, quien respondió con una sonrisa agradecida a su hija con Phoenix y un beso en la cabeza a la hija de Logan. Por cierto, María. Gracias por encargarte de Orb, con tanta revolución me había olvidado de él por un segundo, el Avenger le dijo a la líder de la agencia secreta. No te preocupes, Peter. Fue algo que nos sorprendió a todos por igual. Además tú tienes el deber de cuidar de todas ellas, así como también te preocupas diligentemente de nosotras al mismo tiempo, le respondió la pelinegra adulta, siendo cada vez más amable luego de conocer algo que de seguro mucha gente tenía ningún conocimiento sobre él. ¿Están bien? ¿Necesitan algo? ¿Quieren descansar un rato? Ofreció el castaño al regresar su atención nuevamente a aquellas féminas que lo amaban, notando que incluso las mutantes adultas lucían un tanto pálidas y se negaban a soltar sus manos. ¿Podemos quedarnos así un poco más? Queremos saber que estás aquí con nosotras, le imploró con voz suave Carol antes de volver a hundir su cara en el torso del tótem. No quiero que algún hombre malo te lastime, Jessica, usando su típico acento británico que enternecía al cabeza de Red, complementó las palabras de su amiga, para después imitarla. ¿Alguna puede decirme qué vieron? Sospechando que tenía que ver con algo respecto a su propia persona, Peter trató de indagar. No, replicaron todas al unísono, con un leve dejo de temor en sus voces, como si temiesen el simple hecho de volver a revivir dichas visiones que el ojo del Watcher brindó. Está bien, no las presionaré. Pero si tienen algún problema, no duden en consultarlo conmigo para que las ayude, percatándose que no obtendría algo de ellas, se conformó con hacerles saber que estaría en cualquier momento para ellas. Unos largos minutos pasaron hasta que Spidey logró convencer a cada una de ellas para que se suelten, renuentemente, de él y le permitan llevarlas hasta la mesa para que tomen lo que Valeria y Franklin, adultos, prepararon para ellos. Terminando de llevar en sus brazos a una pegajosa Medusalit y Bobby a sus respectivas sillas, Peter pudo sentarse con Loki en sus piernas. Franklin, Valeria, llamó la atención de las ambas versiones de sus hijos el futuro esposo de Sue Storm, lo cual generó un poco de gracia entre todos los presentes. Sí, papá. Los cuatro replicaron al mismo tiempo, para luego mirarse y reír entre sí como un juego divertido. ¡Hey! Hablar al mismo tiempo es lo nuestro. Reclamaron las cuckoos, haciendo que su pequeña madre confirme este hecho al asentir fervientemente su cabeza, despeinándose en el proceso. Nosotros somos 4 ahora. Somos mayoría, logrando sincronizar sus palabras, el cuarteto de blondos fantásticos refutaron, poniendo orgullosa a su madre, quien era objeto de miradas celosas por parte de Felicia y Natasha. No es justo que ustedes se aprovechen de Peter solo porque tienen hijos, murmuró abatida una mini Wanda. Suficiente, niños.
Y ustedes dos, los adultos, los tranquilizó el castaño, previniendo una posible pataleta de quejas y llantos por falta de más hijos, para posteriormente llamar a los hijos de Invisible Woman y ver que las dos duplas se volteaban a verlo. ¿Ocurre algo, papá? Quiso saber la genio adulta. Llamaré a Kane, comenzó a contestar el tótem, solo para ser interrumpido. No. Se hicieron saber las mini heroínas y villanas, excepto una. Que resultó ser Laura, la cual se expresó en su particular forma. Vamos, no es tan malo, creo. Quiso animarlas el Parker, a sabiendas que el clon tenía más miedo de ellas que ellas de él. Es el Peter falso, no lo queremos. Julia se hizo saber, exclamando e inflando sus mejillas. Pues qué mal. Necesito que cuide de ustedes mientras yo salgo por una hora a buscar a alguien, rompiendo cruelmente las ilusiones de las pequeñas de no tener que verle la cara a Scarlet Spider. Peter dejó en claro su punto. ¿A quién irás a ver? Intrigada por lo que dijo su amado, la hija de Mystique formuló su pregunta. No lo sé, pero vi mediante el ojo del Watcher que alguien más había sido mordido por la araña que me dio poderes. Y al parecer está encerrada en un búnker, rascándose la nuca. Spidey prefirió ser honesto con la miembro de los X-Men. Iré contigo, se expresó Elizabeth, quien estaba sentada cerca del castaño porque su mente no podía dejar de repetir la escena en donde los hermanos mutantes rusos rompían sus huesos indiscriminadamente. Eso no es necesario, Betsy, queriendo hacerla desistir de ello, el exfotógrafo dijo. No te estaba pidiendo permiso, Peter. Iré contigo para asegurarme que no te ocurra nada, o ya no te acuerdas que tú mismo dijiste que necesitaba una pareja para salir en misiones. Aprovechando la situación para usar las propias palabras del tótem en su contra, la ninja de morado se sobrepuso a cualquier excusa posible. Jess, está bien. Pero ustedes se quedarán aquí y no le causarán más estrés a Kane, ¿entendido? Aceptó reticentemente el arácnido, pero inmediatamente se puso firme en la condición de que las niñas obedecerían a su hermano. Las pequeñas no respondieron. Al menos no con palabras, sino que realizaron pucheros y se cruzaron de brazos. Se oyó el gruñido rabioso de cierto mutante rubio, mirando con odio a su rival mientras deseaba internamente darle una lección. $300 a que pierde el mutante rabioso. Blob gritó mientras sostenía un numeroso puñados de dólares de baja denominación, los cuales eran sus ahorros. Traicionado por sus propios hermanos, murmuró Ankh-Koi, viendo con asombro cómo la hermandad de mutantes apostaba en contra de Sabretooth. Sabu, ¿quién crees que ganará? Shanna junto a Khazar le preguntaron al animal que los acompañaba, solo para ver que miraba a la mascota de los inhumanos mientras movía su cola de lado a lado para evitar que un pequeño Doctor Strange con mitones intente atraparla. Incluso traicionado por su propia especie, complementó los pensamientos de su colega en los X-Men, Nightcrawler. Se expresó Lockjaw desde su rincón, pensando en cómo utilizaría al villano como juguete al final del día. 500 a que el perro pulgoso pierde. Ah. ¿Pero qué te pasa a ti ahora? Exclamó Maximus, sin ver cómo Karnak y Cristal negaban avergonzados por su colega inhumano, así como tampoco vio cuando su hermano empequeñecido le arrojó su olla a la cabeza. Mi señor esposo dice que si no cambias tu apuesta, esperará a que duermas para poder gritarte en el oído, Ola declaró con solemnidad, gozando del miedo en la cara del Voltagón, cuando rápidamente cambió su apuesta con Wade. Blackagar solo infló el pecho con orgullo y alzó sus brazos en señal de victoria, para a continuación regresar a su cómodo lugar en los brazos de su esposa de piel azul con el fin de ver la victoria de su fiel Khan. Vamos Lockjaw. Tú puedes. Muérdele la pata a ese pulgoso. Emocionado por ver una mejor pelea que la anterior, Johnny demostraba su apoyo por la mascota de su acosadora / niñera / futura pareja. El femenino cuerpo asiático de la antigua modelo británica se aferraba con mucho ahínco al de su araña. Manteniendo alejado los recuerdos que Orb le hizo ver con la calidez que emanaba a través de su traje un concentrado Peter, el cual la sujetaba por la cintura mientras se columpiaba con una sola mano entre los altos edificios de New York. ¿Estás seguro de que es por aquí?
A pesar de que confiaba plenamente en el sentido de orientación que tenía el tótem, Betsy quiso asegurarse. Sí, replicó perdido en sus pensamientos el castaño, apretando un poco más a la mutante contra su pecho cuando giró en una curva para cambiar de dirección. Peter, ¿qué te ocurre? Alzando un poco su cabeza para mirar las enormes lentes blancas, Psylocke cuestionó. Nada en realidad, trató de mentir el cabeza de red, fallando estrepitosamente. Sé que estás mintiendo, no me obligues a mirar en tu mente para saber la verdad, acusó la niña, queriendo que el hombre se abra por sí solo ante ella. Solo recordaba que Julia me había dicho algo sobre haber un nuevo Spider-Man si decidía abandonar el manto algún tiempo atrás. Ahora sé lo que ella quiso decirme. Aquella chica que vi, Cindy Moon, pudo haber ocupado mi lugar hace años, explicó el centro de la telaraña, aterrizando silenciosamente sobre el techo de un alto edificio que anteriormente pertenecía a Ezequiel, depositando delicadamente en el suelo a la bella mutante. Percibiendo la acumulación de ira y decepción en la mente del vigilante, Betsy se apresuró a tomarle la mano para contenerlo de patear la puerta como parecía estar a punto de hacerlo. Creando un puñal psiónico para destruir los cerrojos de la hermética puerta, Psylocke permitió una entrada elegante a comparación a la que Spidey estaba a punto de hacer. Por la cabeza del Parker corrían cientos de recuerdos y pensamientos nuevos respecto al hombre que le ofreció un método de escape para cuando Morlun apareció por primera vez, convirtiéndose totalmente en vano cuando dicho vampiro ya lo había localizado, siendo abandonado a su suerte bajo la creencia de que su vida estaba condenada. El dúo recorrió pasillo tras pasillo, descendiendo por escaleras a lo más bajo del edificio luego de que el arácnido le revelase a la británica que su supuesto búnker estaba ubicado en lo más alto como una verdadera suite. Un extenso pasillo oscuro era apenas iluminado por decenas de pantallas LED con el rostro del anciano conocedor del poder arácnido que le contaba a él sobre el hecho de que los sensores del establecimiento lo habían detectado y había ido solo. Acción que rápidamente le hizo voltear en dirección a la fémina de cabellos morados, la cual le respondió en su mente que estaba bajo una sombra telequinética que ocultaba su presencia de todo ser que ella desease. Algo realmente valioso para sus misiones de espionaje o infiltración con los X-Men. Hay una razón a todo esto, Pete, se escuchaba la transmisión a partir de la última pantalla que se encontraba sobre unas compuertas, solo para tener la señal interrumpida tras recibir de parte de Spider-Man una bola de telarañas que terminó por romperla completamente. Peter, tranquilízate. Todo estará bien, se esforzó en calmar el espíritu de su amado, la hermana de Captain Britain. Lo sé, es solo que me exasperó escuchar la voz de ese mentiroso, dando una profunda bocanada de aire, logró recuperar su temple el héroe subestimado. Hola. ¿Hay alguien ahí? Una joven voz se escuchó venir del intercomunicador que tenía el panel de seguridad que poseía la compuerta. Cindy Moon, ¿cierto? Soy Spider-Man, he venido a sacarte de aquí. Nadie debería de pasar por esto como Ezequiel te obligó, respondió realmente preocupado por el bienestar de la mujer que compartió el mismo destino que él con la araña, introduciendo la contraseña que había visto durante sus visiones, oyendo un clic y un despresurización que significaron la apertura del búnker. No abras esa puerta. Morlun vendrá. Pidió imperativamente la fémina, verdaderamente asustada. Psylocke captó inmediatamente los pensamientos de la persona que estaba más allá de la puerta, queriendo advertirle al tótem de lo que iba a pasar, solo para ser tomada del hombre e inclinada hacia atrás por el mismísimo Peter, viendo una patada pasar por encima de ellos. Tú maldito idiota. Nos has matado a todos. Con furia se expresó la pelinegra de rasgos orientales mientras se esforzaba en tratar de darle un golpe a Spidey. El Parker admitió que ella era veloz, incluso para haber recibido entrenamiento personal de Sims, pero aún así podía notar que era básicamente el mismo rango de habilidades que él tenía antes de su resurrección. Limitada a movimientos instintivos y frenéticos, Cindy nunca logró asestarle una reyerta al Avenger. Moviéndose lejos de Elizabeth, Peter logró que la prisionera se enfocara solo en él. Esquivando sin verse en necesidad de utilizar fuerza para someterla más que unos simples empujones que la sacaban de su eje.
Labrador notó que al menos ella lo había forzado a defenderse debidamente, por lo que si esa joven quería sobrevivir a la sociedad, necesitaría entrenamiento urgente. Morlun sabe que estoy fuera. Vendrá por nosotros y devorará cada una de las almas de nuestros hermanos y hermanas. Gritaba la joven Mohon, sin desistir en tratar de darle un puñetazo al vigilante de Keynes. Bien, primero que nada, quédate quieta de una vez o te lastimarás. Y segundo, no creo que Morlun vuelva esta vez. No después de matarlo 2 veces, aprovechando que ella estaba en pleno salto, Peter la envolvió en las mismas telarañas que tenían para alguien del calibre de Rhino, haciendo que caiga al suelo mientras le hacía saber toda la verdad sobre el vampiro. Algo en la pupila de Ezequiel obnubilaba la mente del hombre, similar a lo que pasaba con Ope últimamente pero manera forzada esta vez. Al parecer su compañía lo había notado por sus movimientos reflejos, ya que inmediatamente miró asombrado como una caja telequinética sellaba a la muchacha adulta y él sentía que su mente se aclaraba, descubriendo que era casi el mismo efecto que Jessica lo indujo una vez con sus feromonas. Estúpido. 2 veces. Eso significa que él volverá. Podría estar en cualquier lugar de esta ciudad ahora mismo. Forcejeando con las redes que la aprisionaban, Cindy clamó furiosamente, siendo liberada de su jaula por un pedido de Peter tras asegurarse de no perder la compostura. Tú no lo sabes, yo no lo sé, demonios, es posible que eso pase nuevamente. Pero hasta ese momento, necesito que te calmes ahora mismo. Llevándose su mano siniestra a su ojo, le dijo él. Esa acción trajo a la mente del héroe el mismo instante que Hamed realizó la misma interacción con él más temprano, revelándole lo que ella posiblemente había visto si el temor en su inocente mirada significaba algo. Señorita Mohon, es necesario que escuches a Spider-Man. Si él dice que enfrentó a ese tal Morlun 2 veces y le ganó, entonces significa que hay probabilidades de que usted no corra tanto peligro con el entrenamiento debido, trató de razonar la ninja, creando nuevamente una daga con sus poderes y mirando tentativamente a la susodicha antes de soltarla. Hecho que la hizo eludir por lo justo una línea de telaraña orgánica que se dispararon de los dedos de la pelinegra, las cuales intentaron alcanzar al cabeza de Red que simplemente dio una voltereta hacia atrás, antes de hallarse cara a cara con la estudiante de Ezequiel. Todo mi sacrificio de estar encerrada por años ahí dentro. Todo en la nada por tu culpa. Ahora todos estamos en peligro. Puedes sentirlo. Cerrando la distancia entre ambos, Cindy retrajo un puño listo para ser lanzado. Pero en su lugar ella empezó a respirar agitadamente, volviendo a anular inconscientemente la cabeza del héroe mientras su máscara era subida hasta el puente de su nariz y su boca resultaba ser reclamada. El zumbido peligroso en la cabeza del Parker le hizo retroceder su cabeza instintivamente, viendo que en el cuello de la Mohon afirmaba una afilada katana producto de una mutante que emitía una mariposa mental alrededor de su rostro. Voy a matarte ahora mismo si no te explicas, venenosamente declaró Elizabeth Braddock. Mientras una feroz pelea de perros se llevaba a cabo dentro de la jaula por más de 10 minutos que mantenían en vilo a todo el mundo, un curioso Black Bolt que había recuperado la cabeza de Vision de las manos de Ororo se dispuso a presionar cada centímetro en búsqueda de alguna función nueva. Saltando de la sorpresa en su lugar junto a unos intrigados Clint, Ben, Tony y Hulk, vieron que de los ojos del mini androide volvió a salir una luz, pero esta era diferente cuando fue proyectada directamente a la espalda de un imponente Juggernaut que se había parado justo delante de ellos para ver cómo Lockjaw mordía la pierna derecha del mutante. «Ope. Mamá». Se oyó decir a Cable, quien notó cómo la imagen se definía mejor con el pasar de los segundos, acercándose a donde los niños estaban, mientras otros adultos notaban cómo un noticiario era emitido por el hijo de Ultron. Vaya, parece que tienes padre y yerno al mismo tiempo, ouch. Eso duele lona. Se mufó el tío de Nathan Summers, solo para ser golpeado en la nuca por Polaris. No es su culpa que nosotros arruinemos las líneas temporales todos los cierre de mes, aplicó un correctivo la fémina de pelo verde. Cable, por su parte, no estaba enojado. De hecho, sonreía felizmente, algo que asustó a varios de sus conocidos. ¡Hey! Spidey tiene traje nuevo. Exclamó Wade, dándole unos codazos a Logan para que vea la imagen muda.
Wow, al unísono dijeron los niños que podían ver, mientras que Scott y Matt eran notificados por sus respectivas parejas. Esa cosa no tiene sonido. Se quejó Fotón, pudiendo ver únicamente cómo el tótem abrazaba a dos pelirrojas mientras abajo había un mensaje que lo ponía al héroe como un posible manipulador. Los mocosos miraron al pequeño rey inhumano, quien después de pensarlo un poco, se decidió por abrirle la boca a la cabeza, dejando salir finalmente el audio tan esperado por los héroes y villanos, incluso aquellos que estaban peleando hasta hace unos momentos. Es Jameson quien está hablando, ¿verdad? ¿Cómo odio a ese sujeto? Aún me pregunto cómo es que la araña no lo ha matado con todo lo que dice de él. Shocker habló para nadie en particular, pero aún así se ganó el asentimiento de varios villanos pertenecientes a la galería de Spider-Man. Oye, cariño, ¿esa no es una pequeña She-Hulk? Absorbing Man le preguntó a Titania, quien solo soltó una carcajada mientras prometía realizarle una visita en el futuro. Y esa es la perra maldita de Danvers. La doctora Sofen señaló a la blonda que se aferraba al pecho de la Avenger en la imagen. Lenguaje. Se escuchó que un diminuto super soldadito le llamó la atención a la villana, la cual bufó exasperada al ver la patética situación de su némesis. Hermana. ¡Qué pequeña eres! Cristal exclamó al ver a Medusa, mientras que Johnny sonreía al ver a su hermana mayor pero confundido al ver a dos rubios más. Oigan, ese no es Orb. Incluso Ghost Rider se vio interesado en la televisación, viendo a aquel ser que perteneció a una liga de asesinos encargados de su persona. Por favor, que alguien me diga que ese no es un ojo de Watcher. El propio Logan, con su larga experiencia y vida, masculló entre dientes al ver lo que era envuelto en telarañas por su hermano en todo menos la sangre antes de subirse al vehículo de los Fantastic Four. Fin del capítulo.